Cristo el macho cabrío, medio extraño, ¿no? Sí, sí. Medio extraño. A veces cuando se habla de Satanás, sí, A Satanás también le mencionan como el símbolo satánico es un macho cabrío, pues, ¿no? Un macho cabrío, y hoy día van a entender un poco por qué está relacionado y por qué es que a Satanás se le dice macho cabrío. Macho cabrío. Está relacionado con Azazel. Inclusive los rockeros tienen un símbolo así casi. Claro, el chivo, el macho cabrío. Sí. El macho cabrío. El macho cabrío. Conciertos. Sí. Muy A bien. ver, la gente lo imita, pero no sabe el significado. No sabe el significado, exacto. Muy bien, iniciamos. Leamos juntos como tenemos que avanzar. Vamos a ir directo al material y luego haremos los comentarios pertinentes, ¿no? O antes, recuerden que ya hemos visto a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan reconoció a Jesús no como un líder político, militar, Juan el Bautista, reconoció a Jesús no como un líder político, militar, no como alguien que iba a venir a liberarlos de la opresión romana. Eso es lo que estaban deseando ellos, los judíos, sino lo reconoció como el Cordero. Y él, al ser parte de la línea sacerdotal, al ser parte su papá era Zacarías, un sacerdote, él estaba completamente familiarizado y relacionado o familiarizado con la idea del sacrificio, del Cordero del sacrificio, ¿no? Él lo sabía muy bien para qué era el Cordero Pascual, para qué eran los corderos de sacrificio. Diariamente se sacrificaba un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, en los días de reposo, que eran los sábados o el Shabbat, era el doble. Constantemente habían sacrificios, más el día de la expiación, en fin. Entonces él sabía muy bien que el cordero representaba, o cuando se hablaba del cordero, de un cordero para el sacrificio, el cordero iba a morir derramando su sangre. Y que la sangre derramada expiaría momentáneamente o apaciguaría la ira de Dios momentáneamente, ¿no? Y las personas entonces quedaban, de acuerdo al ritual, ceremonialmente quedaban purificados momentáneamente, pero constantemente se hacían rituales, se tenían que ofrecer sacrificios. Acercarse a Dios no es así de simple. Esa era al final la idea que Dios quería implantar, quería que entiendan las personas. Si te vas a acercar a Dios, entiende, no lo puedes hacer en tus propios términos. Si vas a acercarte a Dios, es más, ni siquiera lo puedes hacer tú mismo de manera directa. ¿Por qué? Hay una diferencia entre la santidad de Dios, que es perfecta, y la tuya. Nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores. Hemos quebrantado su ley. ¿Y qué es lo que Dios demanda? O su justicia, su naturaleza. ¿Qué demanda cuando hay pecado y pecador? Demanda que Él aplique su justicia, su ira, su furia. A diferencia de lo que el mundo piensa, que Dios ama a todo el mundo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece al hombre, aborrece al pecador. No porque sea hombre, sino porque es un Dios santo que aborrece el pecado. Y hermanos, pecado no es algo que solamente cometemos. Pecado es algo que nosotros somos, tú y yo. Y debido a la santidad de Dios, debido a su santidad, Él repudia el pecado, Él repudia al pecador. Es justo que Él haga eso. Tal vez nosotros observamos y decimos, Dios aborrece al hombre. No es lo que a mí me han enseñado. No es lo que escuché de toda mi vida. Toda la vida he escuchado que yo puedo vivir la vida que me haga la gana y en la noche puedo venir y mi señorcito, te oro, y Él me acepta como sea. Eso no es el Dios de las Escrituras, es un Dios inventado. El Dios de la Biblia dice que está enemistado contra el pecador todos los días. Que está enemistado, que lo quiere desaparecer, que quiere raer la tierra, ¿no? Que quiere destruir al pecador, no porque Dios sea malo, sino porque como Él ama la santidad, hermano Víctor, amar la santidad implica
odiar aquello que no es santo. ¿No? Por si acaso, para que quede ya bien sentado y homogenicemos a todos, ¿no? Con los conceptos y las ideas. Para amar hay que odiar. No puedes decir que amas si tú no odias. Para amar necesariamente tienes que odiar. ¿Sí o no? ¿O qué dice usted? También aplica para relaciones personales. ¿Sí? ¿Sí? Para amar tú tienes que odiar. Tal vez el término odiar es muy fuerte. Claro, es fuerte. Es fuerte, Tal vez pero... podría hacer otras cosas. Las personas también tienen virtudes y desvirtudes. Entonces, al amar, no vas a amar solamente sus virtudes, pues tienes que amar todo. No, pero estamos hablando de manera ya total y general. Claro. Por ejemplo, si tú dices que amas la fidelidad, Oye, la infidelidad. eso te lleva a aborrecer y odiar con la misma intensidad la infidelidad. Si tú no haces eso, no estás amando la fidelidad. Hay que ser honestos. Si solamente somos fieles, nos gusta la fidelidad cuando nos conviene, pero luego cuando no nos conviene nosotros mismos podemos ser infieles, entonces no estamos amando. Hay que ser honestos, no estamos amando la fidelidad. Otro, si decimos que amamos la verdad y permitimos la mentira o la verdad a medias, que al final es una mentira, no estamos siendo consecuentes. Amar la verdad implica odiar con la misma intensidad, con la misma pasión, la mentira. Y Dios es un Dios que hace eso. Dios ama la verdad, por lo tanto, debe. No es como tú y como yo, personas que moralmente estamos dañados y actuamos de acuerdo a nuestras conveniencias. ¿Ve? En cambio Dios, Él no se mueve por las pasiones. No, Él no se mueve por pasiones. Él se mueve por lo que es justo y recto. Y Dios, si ama la verdad, es más, Él mismo dice, yo soy la verdad, obviamente tiene que odiar, aborrecer la mentira. Si Él... Esa es la verdad. ¿Te das cuenta que para amar tienes que odiar? Y en el mismo sentido, miren ustedes, cuando nos casamos, yo sé que estoy hablando en el sentido en el que Dios lo ordena, lastimosamente a veces en la práctica nosotros cometemos muchos errores. Ábrele, por favor, Juan. Henry, pobrecito, ¿cómo habrá venido? Era para traerlo. Siempre tráele a Henry, dile, pásale la voz y tráelo, por favor. Henry, ya ves cómo ha venido el pobre. Este muchacho sí, vale la pena. Henry, tienes que avisarnos para traerte. Henrito, la próxima, Jonathan. ¿Ya? Pasa por ti. Sí, pero dile, recuérdale media hora antes, pasas por mi casa, dile. Siéntate, mi hermano, siéntate. Ay. Hace buenas causas. Sí, buenas causas. Todo por tu causa. Pongamos un ejemplo, un poquito más acerca de amar y odiar. El día que Henry se case, no se sabe. Él no sabe si es con la mayor o la menor. Porque ya me ha dicho, pastor, me ha dicho. Sí, dice. No sabe si es la mayor o la menor, dice, está decidiendo Henry. Es broma. Pero Henry, el día que se case, y es algo que tenemos que enseñar a todos los jóvenes y todos aquellos que entrarán al matrimonio, si dice que realmente ama a su esposa,
en cierto sentido, él tiene que odiar a todas las demás mujeres. Estoy hablando en el sentido marital. ¿Sí o no? No estoy diciendo que sale allí, muere todos aquellos que no son mis esposas, ¡pua, pua, pua! Y te detesto. Y no. Estoy hablando en el sentido marital. ¿Sí o no que debe ocurrir eso? Como odiar todo lo que le puede hacer daño. Claro. Eso es lo que... Perdón. Un ratito. Pero sería odiar el impuesto, ¿no? Si es amor... Imagínate, él ama los besos de su esposa y si realmente sucede eso, va a tener que odiar cuando alguien lo quiere besar. La amiga, el jefe, la compañera, la vecina. ¿Se dan cuenta? Perdón. ¿Se dan cuenta? Odiar, amar implica, en cierto sentido, odiar. Si yo digo que amo algo, con la misma intensidad debo odiar su opuesto. Si amo la vida, debo odiar el aborto. Si amo la verdad, debo odiar la mentira. Si tú coqueteas con la mentira y la permites, no estás amando la verdad. Y Dios no se mueve por pasiones, Dios se mueve por su carácter, por lo que es correcto. Y Él es correcto y justo que Él aborrezca todo aquello que es pecaminoso. Y el ser humano es pecaminoso. Por lo tanto, no vean ninguna maldad, ninguna tiranía en que Dios aborrezca y odia al hombre. Se lo merece. Más bien, no hacerlo estaría yendo en contra de su naturaleza santa y justa. Pero, en medio de Dios ser enemigo del hombre, ya hemos visto eso, de estar enemistado con el hombre, su amor también se ha manifestado al enviar a la segunda persona de la Trinidad, su mismísimo Hijo, a morir por aquellos que son el objeto de su ira. Envió a morir a su Hijo, entregó a su Hijo por sus enemigos. Eso es increíble, algo que tú y yo no hacemos. Aquellos que están enemistados con nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Queremos pasarle la aplanadora. Dios no hizo eso. Aquellos con quien Él estaba enemistado, lo que hizo fue entregar a muerte a su Hijo para reconciliarlos, para cambiar esa enemistad. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, estamos viendo que lo natural de nuestro Dios es, y justo, es que Dios aborrezca al hombre. El hombre se lo merece. Pero en medio de ese aborrecimiento, Dios ha entregado a muerte a su Hijo para cambiar ese estado de enemistad a un estado de filiación, de tal manera que Él incluso nos ha adoptado como sus hijos. ¿Dónde se ha visto que el enemigo, a quien te aborrece tanto y tú eres incluso, no haces nada bueno como para ganarte su favor, sino más bien ganarte su enemistad? Entrega lo más valioso que tiene para convertirte en su hijo y hacerte coheredero. Dios increíblemente hizo eso. Y en el Antiguo Testamento, Dios puso en el pueblo de Israel esa idea de que si te vas a acercar a Dios debe haber muerte. Entonces venían al sacerdote trayendo sus ovejas, sus corderos para sacrificio, diciendo, ellos tenían que entender lo siguiente, si no, no valía. Este animal me representa, este animal soy yo. El sacerdote lo tomaba, ponía la mano sobre el animal, ponía la mano sobre el animal y ponía la mano sobre la persona, y entonces al orar como que estaba transfiriendo los pecados de la persona hacia el animal. El animal quedaba en las manos del sacerdote, le cortaba el cuello, derramaba su sangre, rociaba la sangre y luego quemaba por completo el animal. ¿Qué estaba diciendo la persona que traía el animal? Yo merezco ser tratado. Yo debo ser ese animal. Para acercarme a Dios, yo debo morir. Y Dios entonces aceptaba ese sacrificio.
¿Ok? Ahora veremos un animal más que se usaba en esos rituales, en esos sacrificios. Pero todo esto estaba apuntado, ¿para qué? Para mostrar a Cristo al final. Leamos juntos, por favor, ¿sí? Cristo el macho cabrío, el día de la expiación. El día de la expiación era el día más santo del calendario hebreo. Ya cita, dile a Joshua que le recoja a Teo. No sé, pero converse con yo y me está escribiendo. Para recoger a Joshua, creo. Ya. El día de la expiación era el día más santo del calendario hebreo, ya que en ese día se hacía el sacrificio expiatorio anual por los pecados del pueblo. Miren, recuerden que se hacía sacrificios diarios. En la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde se hacían sacrificios por los pecados. El día sábado se hacía el doble, ¿no? Habían otros tipos más de sacrificios. Pero ¿qué pasaba? Miren, la idea es que el pueblo tenía que entender... ¿Ah? ¿Qué dices? ¿El internet? ¿No tienes internet? Pero, ¿qué pasaba? La idea de los sacrificios era que el pueblo quede ceremonialmente aceptable delante de Dios. Inocentes animales morían a cambio de los hombres y Dios aceptaba eso, viendo el futuro, que en el futuro Cristo vendría inocente y moriría por nosotros, ¿no? Esa es la idea. Ok. Pero, hermanos, lo que se requería era que la persona tenga esa convicción. Yo soy pecador. Aquí está mi animal. Este animal me representa. A este animal debe sucederle lo que a mí. Es decir, con la idea de un sustituto. Pero ¿qué pasaba cuando la persona no le importaba nada y decía, ay, ¿sabes qué? Hay que cumplir el ritual. A ver, ¿dónde está el animal? Ya, llévalo, ya. Y no tenía convicción de pecado. No le importaba. O de repente era tan negligente incluso y decía, estar llevando animal, mira, no tengo que pagar mis deudas, y mira, mis carneritos, mis animalitos, están lindos y están hermosos, y estar teniendo que llevar al sacerdote para que lo mate y lo desperdicie, no, ya no voy a hacer eso. Y habían de repente personas que no cumplían con el ritual diario o con el ritual de sacrificar animales. Esas personas entonces quedaban ceremonialmente no aceptables delante de Dios. Para eso, nuestro Dios instituyó un día al año llamado el Día de la Expiación, donde el sumo sacerdote hacía sacrificios, hacía ofrendas por todo el pueblo. El pueblo tenía que venir individualmente a hacer sus sacrificios, ¿sí o no? Traían sus animales. Pero ¿qué pasa si Paul fue negligente y ese año no vino nunca a presentar sacrificio? Estaba en falta. No podía pasar un año más él en un estado de impureza ceremonial. Entonces el sumo sacerdote, Dios lo instituyó, lo que hacía era en un día programado llamado el Día de Expiación, hacía expiación por los pecados de toditititos. Entonces ahí ya no te salvabas. Así tú no querías, igual hacía expiación por ti. Eso era el día de la expiación. ¿Para eso era un animal especial? ¿O a eso vamos. Entonces, ahí vamos. Era el único día del año en el que el sumo sacerdote pasaba a través del velo del templo y entraba al lugar santísimo, donde moraba la mismísima presencia de Dios. Ustedes saben que cuando se construyó el tabernáculo, o se ordenó construir el tabernáculo pues era más o menos así, ¿no? Imaginemos esto. Toda esta mesa, una tienda de campaña, ¿no? El tabernáculo, que es con estacas y telas alrededor. Y en el medio, aquí, estaba el tabernáculo propiamente dicho, ¿no? Que era una tiendita de campaña. Esta parte de aquí, de afuera, se llamaba el atrio de los gentiles, o el atrio, y adentro
adentro estaba el lugar santo, imaginemos acá, el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes. Pero había una cámara final, al fondo, separado por un velo, que se le llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Ese arca del pacto, antes lo teníamos en el logo de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí estaba las tablas de los 10 mandamientos, en fin, varias cositas ahí dentro de lo que Dios había establecido. Y ese arca del propiciatorio, ahí Dios dijo, ahí yo me encontraré con el pueblo, ahí estará morando mi presencia. Pero a ese lugar no podía entrar ni el sacerdote, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo? En el día de expiación. Y tenía que entrar después de haber hecho sacrificios él mismo por sus pecados. Y si por ahí él estaba en pecado, entraba al lugar santísimo y moría. Moría. Entonces, ¿y cómo lo sacaba si estaba prohibido entrar al arca, entrar hacia ese lugar? Exacto, ellos entraban con una soga amarrada y con campanitas en su ropa, que cuando dejaba de sonar las campanitas, ¿qué significaba? Está muerto, lo jalaban. Era el lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, morían. Solamente entraba una vez al año y con mucho cuidado el sumo sacerdote. Ok, sigamos. Era el único día del año en el que el sumo sacerdote pasaba a través del velo del templo y entraba al lugar santísimo donde moraba la mismísima presencia de Dios. En ese día se ofrecían varios sacrificios, pero un acto en particular sobresale como una poderosa ilustración de la obra expiatoria de Cristo. La selección de 2 machos cabríos. Se seleccionaba 2 machos cabríos, o sea, 2 cabras machos, ¿no? Uno para morir en el altar como sacrificio o pago por el pecado, y el otro para ser enviado al desierto, llevándose los pecados del pueblo de Dios. Ese macho cabrío se llamaba Azazel. Y allá lo van a ver, ahorita lo vamos a leer en la Biblia, no se preocupen. Azazel. Ahorita lo van a ver. Y justamente de ahí es que toman la idea los satanistas, que ese macho cabrío pues representa a Satanás. Representa a Satanás y la maldad y el demonio, ¿no? Pero no es otra cosa más que el nombre que le pusieron al macho cabrío, Azazel. Aquel macho designado para que sea liberado en el desierto. Ahorita veremos todo lo que significa eso. No es difícil ver cómo ambos machos cabríos, tanto el que era sacrificado como el que era enviado fuera, son sombras o tipos de Cristo. Una ofrenda no podría ilustrar o tipificar completamente el doble propósito de la obra expiatoria de Cristo. Cuando Cristo expió nuestros pecados, lo que Él hizo, hermanos, con una sola ofrenda no podría ejemplificarse, no se podría representar. Así que se requirió 2 ofrendas para representar lo que Cristo hizo. Un macho cabrío se seleccionaba, uno se mataba, se degollaba y se rociaba la sangre en el propiciatorio. Uno, que representa a Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su sangre. El otro, todo esto era, cuando tú seleccionabas a los 2 machos cabríos, por suerte escogían cuál de ellos iba a ser matado y cuál de ellos iba a ser liberado. No es que el sacerdote decía, este me gusta, este que esté vivo. No. Tenían los 2 machos cabríos. Imaginemos que tenemos un Davito acá, ¿no? A ver, por suerte, plum. ¿Cuál de los 2 va a entrar y ser liberado y cuál de ellos va a morir? Eso lo hacían por suerte, lo echaban a la suerte. ¿Para qué? Para que, mostrando que no debería haber intervención en el hombre en la decisión, sino soberanamente Dios así lo escogía, ¿no? Entonces, el otro macho cabrío era liberado al desierto, era liberado fuera del pueblo. Si lo sacabas al animal fuera del rebaño, fuera del templo, afuera, lo que estaba significando es que ese animal, oraban sobre ese animal estaba llevando los pecados del pueblo fuera del pueblo. Pero una vez que es llevado fuera del pueblo y dejado ahí, este iba a ser destrozado por las fieras. Y Cristo fue llevado fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, y fue crucificado
justamente fuera llevando nuestros pecados. Para que te des cuenta que se requería 2 sacrificios para representar lo que Cristo estaba haciendo por nosotros. ¿Me dejo entender? Muy bien. Una ofrenda no podría ilustrar o tipificar completamente el doble propósito de la obra expiatoria de Cristo. Por lo tanto, el primer macho cabrío era sacrificado en el altar, modelando a Cristo como el sacrificio para pagar la deuda de pecado de su pueblo. Y el segundo macho cabrío era enviado al desierto para llevar los pecados del pueblo, también modelando a Cristo como el que cargó y llevó lejos las iniquidades de su pueblo. Sacó la maldición del pueblo, pues lo llevó fuera. ¿Ve? Muy bien, leamos Levítico 16:8, por favor. En Levítico 16:8 se requería que Aarón echara suerte sobre los 2 machos cabríos. Así se requería. Se requería que Aarón, el hermano de Moisés, quien era el sumo sacerdote, así Dios ya lo había establecido, echara suerte sobre los machos cabríos. Leamos, por favor, Levítico 16:8. ¿Quién lo tiene? Él sí lo tiene. A ver, léelo, por favor. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿No es? Eso es. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo escogían cuál iba a morir y cuál no? Echaban suerte. Al azar. Nada más, al azar. A veces no había dado, no había nada. No. ¿Cómo habrá sido así? A la suerte, era mi punto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Una piedrita. El asunto que era al azar, fue al azar. ¿Cuál era la importancia de que Aarón echara suertes? ¿Qué creen ustedes? Hace un rato se los mencioné. De repente no tenía un faltismo a otro, ¿no? Para que sea el designio de Dios. Exactamente. No el hombre. No era el hombre quien decidía, sino para mostrar que es Dios soberanamente quien está escogiendo. Y por suerte caía en uno, lo que decían era, Dios lo ha escogido así. Eso es lo que decían. Leamos juntos, por favor. Proverbios 16:33 declara, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermanos, tenemos un Dios soberano, a Él no se le escapa nada. Los hombres lanzan los dados, pero déjame decirte que los números los determina Dios. ¿Qué números están encima? Los determina Dios. Así es siempre. Entonces, pastor, ¿me debo ir a jugar a los dados ahí, a hacerme un ludópata? No estoy hablando de eso. Estamos hablando que al final de cuentas, este mundo está gobernado por Dios. Y ¿usted quiere aprender un poquito más de eso? Bueno, pues en la prédica de ahora, en el velorio, vamos a hablar un poquito al respecto. Muy bien. Echar suertes denotaba la elección o soberanía de Dios cuando debía tomarse una decisión. De manera infinitamente más profunda, Jesucristo fue la elección de Dios antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20 nos dice eso. Él fue escogido desde antes que el mundo sea creado, sea fundado, existiera. Dios soberanamente escogió a Cristo para que sea aquel que sea sacrificado por nosotros. Cristo es el instrumento de redención elegido por Dios. Y entonces, cuando se echaba suerte, lo que estaba mostrando era justamente eso, la soberanía de Dios en la elección. ¿Sí? Todo lo que respecta a la muerte de Cristo en el Calvario fue de acuerdo al decreto de Dios, ya lo sabemos. El apóstol Pedro declaró a los judíos de Jerusalén, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero déjame decirte, dice aquí el apóstol Pedro, déjenme decirles que Dios estaba detrás de todo esto. Ustedes actuaron con sus sucios corazones, ustedes obraron y maquinaron con sus sucios corazones, pero sobre ello Dios lo tenía todo controlado. Dios lo permitió así. Al final de cuentas, Dios es el responsable. Pregunta, ¿quién mató a Jesús en la cruz, hermano? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Satanás? No. ¿Qué dices tú, qué dice usted, hermano Víctor? ¿Nosotros? Me imagino que se dijo, ¿no?
Porque él sabía todo. Ya. Por ahí va. Al final de cuentas, quien fue el responsable directo, el autor intelectual de la muerte de Jesús en la cruz, fue Dios mismo. Dios fue. Pero Pedro acusa a los judíos, acusa a los romanos. Ustedes lo hicieron, pero dentro de la soberanía de Dios, Dios lo hizo. Increíble, ¿no? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Muy bien, sigamos. Hecho B. ¿Cómo se describen los dos machos cabríos? Uno dice, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Una ofrenda sola no podía ilustrar completamente los dos aspectos de la obra expiatoria de Cristo. El macho cabrío que era por Jehová era sacrificado para tipificar a Cristo en su muerte, para pagar la deuda de pecado de su pueblo. El otro macho cabrío, cuya suerte es llamada por Azazel, era enviado al desierto para tipificar a Cristo como el que cargó el pecado de su pueblo y lo llevó lejos. Azazel tenía que sufrir, Azazel tenía que ser castigado. En realidad quien tenía que ser castigado pues es Satanás y son los hombres pecaminosos, los hombres pecadores. Pero al final fue Cristo quien pagó nuestro castigo, ¿no? Pero Azazel es mencionado aquí. Aquel animal que era elegido para ser liberado, llevando los pecados del pueblo, se le llamaba Azazel. La palabra Azazel ha sido interpretada de varias maneras a través de la historia. Algunos eruditos creen que se deriva de dos palabras hebreas. Es, que significa macho cabrío, y azal, que significa desconectar, cerrar. Y la entienden como el macho cabrío que sale. Claro, pues, es cortado de la comunión con el pueblo, es sacado fuera de la ciudad y botado, liberado. No liberado, sino botado, prácticamente. ¿Sí? Otros eruditos creen que se deriva de la palabra árabe azala, que significa desterrar o quitar. Otros creen que es un nombre personal que se refiere al diablo, y de ahí es donde viene, pues, que Satanás es el macho cabrío, ¿no? En esta última interpretación, un macho cabrío supuestamente se ofrece a Dios y otro al diablo. Eso no es cierto. Esto es una grave violación a todo lo que la Escritura enseña acerca de la expiación. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio es hecho a Satanás, todo es hecho a Dios. Que los satanistas lo hagan a Satanás es diferente, es ya porque ellos tontamente lo están haciendo, pero la Biblia jamás ordena que los sacrificios se hagan a Satanás. Todo sacrificio era a Dios. De eso, más, claro, de eso cogen. Consideran al cabrío, ajá. Que es, de ahí sacan eso, ¿no? Muy bien. No era el diablo quien tenía que ser apaciguado, sino era el Dios santo y justo. Aunque es posible que siempre haya incertidumbre con respecto a la definición exacta del término, la interpretación más probable es que se refiere al macho cabrío expiatorio, el macho cabrío que fue destinado para ser desterrado del campamento para llevar simbólicamente al desierto los pecados del pueblo, y no es Satanás, ¿no? Muy bien, veamos el macho cabrío por Jehová, aquel que iba a ser sacrificado en el arca del propiciatorio, el que iba a morir. Dios es justo, por lo tanto, no puede simplemente ignorar o quitar nuestro pecado sin satisfacer primero las demandas de su justicia. De eso ya hemos aprendido bastante. Dios no puede pasar por alto los pecados, no pasa los pecados de nadie por alto. Dios siempre los cobra. Si no te los cobra a ti, se los va a cobrar en Cristo. Si te has arrepentido y has pedido perdón por tus pecados y realmente te has arrepentido y creído, entonces Dios cobra tus pecados en Cristo. Pero si tú no has creído, si tú no te has arrepentido, si solo estás jugando, déjame decirte que Dios te cobrará cada uno, todos y cada uno de tus pecados. Y eso es lo terrible. Dios es justo y por su justicia lo va a hacer, no es que sea malo. Nosotros tenemos la idea de que alguien bueno es alguien que pasa por alto la justicia para darte aquello que no es justo. Por ejemplo, si tú eres culpable de un crimen,
y te libera el juez, ese juez es bueno. No, ¿fue bueno? ¿Se puede decir que un juez que ha tenido la evidencia totalmente contundente de la culpabilidad de él, puede liberarlo sin quebrantar la justicia? ¿Qué se requiere en derecho, por ejemplo? ¿Qué se pide a un juez? Si vamos a decir que un juez es justo, ¿qué debe hacer el juez justo? Debe aplicar la justicia perfecta. Ese es Dios. No es perfecto, no. Ese es Dios. Pero Dios sí. No, eres humano. En la justicia perfecta de Dios, tú y yo no salimos librados. Tú y yo merecemos la muerte. ¿Me dejo entender? Además, Vamos. como somos pecadores, Claro. nadie se libera. Nadie. No hay ni, por eso la Biblia dice, no hay justo no hay ni aún uno. Ni el pastor, ni cálculo. Ninguno. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Muy bien, Dios es justo, por lo tanto no puede simplemente ignorar o quitar nuestro pecado sin satisfacer primero las demandas de su justicia. La paga del pecado es muerte, Él lo dijo. El primer macho cabrío, el macho cabrío por Jehová, era sacrificado en el altar, muriendo en el lugar del pueblo, modelando a Cristo como el sacrificio para pagar la deuda del pecado de su pueblo. Por eso lo mataban ahí, en el altar. Levítico 16:9. ¿Cuál era el propósito del macho cabrío por Jehová? ¿Qué dice? Sería ofrecido en expiación. La frase viene de la palabra hebrea en singular hatá, que puede referirse al pecado en sí o a una ofrenda por el pecado. En este contexto se refiere a una ofrenda hecha a Dios para quitar la culpa y el castigo del pecado. Es un tipo claro o un claro tipo o sombra del verdadero sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. Eso es el macho por Jehová, macho cabrío por Jehová. ¿Sí? 2. De acuerdo con Levítico 16, del 15 al 16, yo lo voy a leer. 15 al 16, dice: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Mataba al macho cabrío, cogía la sangre, iba y rociaba el propiciatorio y rociaba al final del tabernáculo. ¿Sí? ¿Para qué? Para la purificación de sus pecados. Eso lo tenía que hacer anualmente, dando a entender que en realidad la sangre del macho cabrío no quitaba ningún pecado. Pero cuando viene Cristo, Él es el macho cabrío, sacrificado, derramado su sangre y rociado su sangre sobre todos aquellos que creen en Él. O sea, el símbolo que tanto usan para Satanás al final Es Cristo. Exacto. Es Cristo. Pero ellos creen que es Satanás. Ellos creen. Todo lo tergiversa. Todo está tergiversado. No le gustaba. Busca adoración. Busca todo eso. Busca adoración. Todo eso. Busca desviar la atención de Cristo, ¿no? Yo creo que básicamente Pero el ataque más grave de Satanás no tanto es hacer a las personas satanistas. El ataque más grave de Satanás es que solamente tú no tomes seriedad las Escrituras, y si le vas a tomar seriedad, que te cambie la verdad con alguito de mentira. Suficiente. Vas a tener el mismo nombre, Jesús, Dios, Espíritu Santo, pero con mentiras.
Y eso está llena cantidad de Sí, lo vieron sectas. hasta ahora, hasta los mismos pastores, ¿no? Claro, claro que es así, claro que es así. Pues, Basta que se ha cambiado la verdad por una mentira, ahí está Satanás bien metido en eso. Hasta la- Saben que se sí. grababa dentro del tabernáculo, todo el lugar. Se limpiaban. Eso hay- Claro, había todo un ritual de limpieza y todo, claro que sí. Sí, claro que sí. Es más, cuando se hacía cuando se sacrificaban pues en la Pascua los animales, se llenaba de sangre el altar de tal manera que llegaba hasta la sangre olía. Solo había Era un hediondo. templo. Solo Claro, un templo. solo el templo. Solo Es bien. como que esté en Lima y todos tenemos que ir. Todos ahí, imagínate la cantidad de animales que morían. Y de eso hacían un negocio, pues. ¿Por qué? Porque la ley decía que tenía que ser animal sin defecto, sin mancha, el mejor de todos, tenías que tú traerlo. Pero cuando tú venías al templo, imagínate que yo soy sacerdote y él trae su animalito y yo veo su animalito y yo digo, ¿es el mejor de todos? Sí. ¿Cómo lo sé yo? Eso. Así que no te lo voy a aceptar porque a Dios no podemos jugar con Dios. Por lo tanto, yo tengo así aquí certificado, yo sí tengo un becerrito, una ovejita, un macho cabrío o lo que sea. Yo lo tengo, este sí lo he criado, es lo mejor de lo mejor. Te lo vendo para que lo puedas sacrificar. Pero eso sí, te va a costar. Ese era el negociazo que había en el templo. Y en ese caso La, sí la se- iglesia católica dice las indulgencias. Eso es claro. Pero ese era el negociazo que viene Cristo y vota a los vendedores. ¿Se acuerdan del templo? Los vota a los vendedores y cambistas. ¿Por qué cambistas? Porque también venían de lejos. ¿Se acuerdan ustedes que venían de lejos para hacer sus sacrificios? Y venían con dinero que no era dinero judío, era dinero romano. Y entonces decían, no, si vas a comprar el animal, no me vas primero, te lo vendo carísimo, pero tú tienes la garantía de que es certificado, ¿no? Lo segundo, no me puedes pagar con dinero romano, dinero sucio, le decían. Te hacemos el cambio a dinero Limpio. o limpio. Y el tipo de cambio era carísimo. Eso era el asunto. Un negociazo terrible había ahí. ¿Cuántos animales vendían y cuánto dinero intercambiaban a precios exorbitantes? Ese era el En ese negocio. caso sí servía ese sacrificio o no. No, porque todo es, al menos la persona que venía lo hacía con mucha devoción. El problema estaba entre los demás, entre los líderes que estaban lucrando con O eso. sea, por más que la persona que está yendo con un corazón de repente arrepentido, o sea... Ellos esa- estaban engañados por el pueblo y ellos estaban deseosos de hacer las cosas bien. Y solamente se dejaban llevar porque los líderes se supone que eran los ejemplos de virtud, de piedad, ¿no? Tal vez en estos tiempos lo podemos ver también, pastor, ¿no? De repente, y yo, o sea, Con estoy congregaciones, arrepentido, ajá. pero de repente me voy a una iglesia que me va la palabra que no es. O sea, La Biblia también dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y creemos que en muchas congregaciones donde no se está predicando el Evangelio pueden haber personas a quienes el Señor ha obrado sus corazones, sí, pero no van a quedarse ahí. El Espíritu Santo los va a sacar. Los va a sacar. Pastor, pero eso básicamente es en la iglesia católica. No, En varios. evangélica, pentecostal, adventista, bautistas Bautista. incluso puede ser. Sí, pero en cuanto al dinero, a eso, al engaño, pero en mayor monto, usted sabe que la iglesia católica es el rey del mundo. Sí, ¿No pues. es cierto? El dinero, el banco de crédito es la iglesia católica. Mm. Cada iglesia tiene un precio. Sí, pues. Yo le digo eso porque mi tío hacía un cura en ambos, porque él pedía su jurisdicción. Y cada 3 meses iban a cobrar todos los compromisos, con cuentas de bautizar, matrimonios y todo cobrado. Mm. Las Pero misas, daban cuenta quizás. al todo Vaticano. es negocio. Las misas. Sí, pues. Entonces, Cobran. el pueblo misas. construía una iglesia, por más humilde que sea, le sacaban el precio y le daban cuenta al Vaticano, y eso es lo que ha hecho que ahora te crezcan las cuentas arcas del Vaticano. Sí, pues. Y hasta ahora manejan. Sí, siempre Incluso las ha guerras ocurrido eso. cruzadas y todo. En el mismo mundo evangélico también se da igual. Sí, pero Se está dando igual. Ahí con esto de que de sanidades, milagros, prodigios, pero tienes que venir a pactar y eso le tienes que dar al apóstol, al pastor, al predicador. Todas esas locuras se están dando, lastimosamente. No hay nada nuevo bajo el sol, solamente ha cambiado. Como dice,
mi mamá o mi papá creo que tenía una frase, la misma chola pero con diferente justán. Diferente justán decía, ¿no? Diferente justán. Como le mencionaba antes, cuando intenté hablar con mi primo, ¿no? Principalmente, Ya. el que va a la iglesia, a los vivos, él tendrá una idea tonta, ¿no? De que simplemente que hablan de Dios, ¿no? Intentan ser morales, ¿no? Bueno, es manera de santidad de ellos, ¿no? Está bien para ellos, aunque no se predique el evangelio bien, con tal que esté bien con Dios. Es su manera de pensar era tipo de Dante Gebel. Pero hace unos días cuando leí después de tiempo, lo que usted menciona, ¿no? Pueden decirle Jesús, ¿no? Pero no es, ¿no? Es un Dios inventado. Pero en Éxodo 32, 5 dice, cuando hicieron el becerro de oro, dijo, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tenían una idea entremezclada que ese becerro era Jehová, representaba a Jehová, cuando no lo era, ¿no? Por más que era en el pueblo de Israel. Tenías, ¿no? Es que el hombre está dispuesto a tener dioses, pero que no le pidan cuentas. Tener dioses para obtener sus favores o el favor de Dios, pero que Dios no le pida cuenta. Haces un bautizo católico, te vas a la iglesia, a la misa, y viene el cura, hace el bautizo, y para ellos la salvación pues tiene que ver con el bautismo. Nosotros sabemos que el bautismo no salva, ¿no? Pero tiene que ver, incluso agua bendita para todo el mundo, el cura sale afuera y rocía agua bendita a todo el mundo, listo, ahí afuera está toda la orquesta, comienza el baile, la cerveza, o sea, bendíceme, es lo que la gente está diciendo, bendíceme, o sea, me bautizo, bendíceme con mi salvación, no estoy cumpliendo el asunto, pero luego no te metas a mi vida porque yo ahora me voy a dar una reverenda jarana. Algo que Dios no acepta. En Vico, por ejemplo, es así. El 2 de enero hacen el pago al niño Jesús, los negritos de Vico. Y bueno, pues bailan y hacen toda la celebración para obtener el favor de Dios. Favor de Dios. Es una fiesta de perdición. Cerveza, cada mayordomo se bota, se gasta alrededor del valor de un camión, que son como $300,000. Son 2 mayordomos para un pueblo chiquito. De los negritos de Huánuco es más, claro, la misma idea. Pero ahora hay cantidad de mis negocios. No, de hecho, no importa Más de 200 cuadrillas de ahí. tengan la misma Biblia, Y vienen por un más padre de que Dios, sus padres hayan sido evangélicos de sana doctrina, no importa si el momento que ellos están leyendo la Biblia no interpretan, No es conforme a las escrituras. Dios, no. Están adorando un Dios equivocado. Un Dios equivocado, así como hicieron acá los israelitas y le llamaron Jehová también, ¿no? Exacto. Muy bien, volvamos por favor a Levítico 16, 15 al 16. Creo que hemos leído ya, ¿no? ¿Qué ordenó Dios al sumo sacerdote respecto al macho cabrío por Jehová? ¿Qué dice? Él degollará al macho cabrío. Ahí lo iba a degollar. Nota, de la palabra hebrea shahat, que significa sacrificar o degollar, se usaba comúnmente para hacer referencia a los sacrificios de animales, ¿no? En Isaías 53:7, el Mesías sería como un cordero que es llevado al matadero. Eso nos dice Isaías 53:7, del hebreo tebaj. En el Nuevo Testamento, Jesús es el cordero que fue inmolado. En Apocalipsis encontramos eso. Apocalipsis 5:6, al 9, el 12, el 13, 8, que Cristo, Jesús, es el cordero que fue inmolado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿quién es el macho cabrío que está siendo degollado en el altar? Cristo. B. Él llevará la sangre, ¿qué dice? Detrás del velo. No se podía entrar a ese lugar. Era el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Una vez que Cristo derramó su sangre, dice que la Biblia, cuando Cristo murió, el velo del templo, que era grueso, como 10 centímetros aproximadamente de grosor la tela,
se rompió en dos, mostrando, dándonos a entender que el acceso al lugar santísimo quedó abierto, libre, de acceso libre. Claro, porque ya fue. No más aquí. Nota, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. El escritor de Hebreos nos dice que, habiendo derramado su sangre como sacrificio por el pecado, Cristo entró a la presencia de Dios en el cielo, nos dice Hebreos 9 del 11 al 12. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, demostrando que el camino había sido abierto para el perdón de su pueblo y su comunión con Dios sin obstáculos. C, versículo 15. El sacerdote, el sumo sacerdote, dice, debía esparcir la sangre sobre y delante del Pueblo. del propiciatorio. Recuerden que el propiciatorio era el arca que estaba dentro. En el logotipo que tenía la iglesia de hijos amados, estaba justamente ahí el arca, ¿no? El arca del propiciatorio que representaba la presencia de Dios con dos querubines con sus alas hacia adelante, ¿no? Era la tapa, ¿no? Era la tapa, esa es la tapa. Siempre. Ajá, eso, era la tapa. Ujú. La palabra propiciatorio se traduce en la palabra hebrea caporet, que también puede ser traducida como lugar de la propiciación. Era una tapa de oro de aproximadamente 45 pulgadas por 27 pulgadas que descansaba sobre el arca del pacto. Sobre el propiciatorio estaban las esculturas de dos criaturas angelicales conocidas como querubines. Estaban uno frente a otro, sus alas extendidas y tocándose y cubriendo todo el propiciatorio. Se encontraba dentro del templo, en el lugar santísimo, que era una representación terrenal del mismísimo trono de Dios que nos muestra Isaías 6, del 1 al 3. Era sobre el propiciatorio que Dios había prometido encontrarse con su pueblo, en Números 7:89 nos muestra eso. Y era ahí donde se esparcía la sangre del sacrificio y se hacía expiación por el pecado, también donde se obtenía misericordia. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra caporet se traduce con la palabra griega hilasterion, que se refiere al lugar u objeto de propiciación. La palabra hilasterion se aplica a Cristo en Romanos 3:25, cuando dice, a quien Dios puso como hilasterion, como propiciación por medio de la fe en su sangre. La muerte de Cristo fue una propiciación en el sentido que satisfizo las demandas de la justicia divina e hizo posible que un Dios justo mostrara misericordia hacia los pecadores sin comprometer su justicia. Si este juez que es justo va a liberar al inocente, no, la justicia tiene que ser satisfecha. ¿Y cómo Dios satisfizo su justicia al perdonarnos si no es justo perdonarnos? Lo justo es condenarnos, pero ¿cómo nos libera sin comprometer su justicia? Baja Él del trono y carga Él mismo nuestros pecados. El mismo juez coge nuestros pecados y recibe el castigo que merecíamos. Ahí ocurre algo, una doble imputación. La justicia y santidad de Cristo y la inocencia de Cristo se nos es imputado a nosotros, y a Cristo se le es imputado nuestros pecados. Él es tomado como culpable y nosotros como inocentes. Y la justicia de Dios satisfecha. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, la sangre del macho cabrío esparcida sobre el propiciatorio en el templo terrenal era un tipo o sombra de la sangre de Cristo que fue derramada para reconciliar a su pueblo y darle acceso a la presencia de Dios en el cielo. Versículo 16. ¿Qué dice? Él purifica el santuario. Él, ¿qué haría? Purificará, ¿no? Purificará el santuario. La palabra purificará viene de la palabra hebrea kiper o kipur. Ahora hay una celebración, incluso la fiesta de Yom Kippur, ¿no? La forma verbal kafar denota purgar o hacer propiciación o reconciliación. Ya que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es obvio que este sacrificio que se repetía año tras año era solo un tipo o sombra del sacrificio que sería hecho por Cristo una vez y para siempre.
Vean ustedes cómo es que el macho cabrío por Jehová es, al final de cuentas, una representación de Cristo. Teológicamente se llama, es un tipo de Cristo. Bíblicamente. Un tipo de Cristo. ¿Ah? ¿Cuál lo somos? El Macho cabrío. el macho cabrío. También los sacerdotes y los sumos sacerdotes son tipos de Cristo. David es un tipo de Cristo. Josué es un tipo de Cristo. Adán es un tipo de Cristo. Es decir, todo apunta hacia Purificará el santuario. Cristo. ¿Sí? Muy bien, ahí nos vamos a quedar porque tenemos que ir al velorio a acompañar. ¿Sí? Sí, pero es No, pero tiempo es bastante preciso. para la explicación. Sí. Claro. Ah, la explicación es un Sí. poquito más compleja. Y de ahí ya, la próxima semana terminamos esto y pasamos de frente al Falta el Al otro. que viene ese. ¿Está bien? ¿Preguntas? Yo tengo una buena. A ver. Pero Está la bien. próxima semana Siguiente conversamos. Excelente. Muy bien. Ahora, yo sé que ustedes son hombres y mujeres de fe. Así que por fe, coman su compartir. Preparado por nuestras hermanas las damas. No, es que hoy Cómanlo por la fe. Sabemos que tenemos que ir temprano, entonces ¿en qué momento Sí, vamos sí, a está hacer? bien, está bien. Estamos bromeando. Estamos bromeando, estamos bromeando. Podemos ir No, comiendo. aceptamos yape, ¿no? Podemos ir comiendo. Cortamos ya.